Hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren bien. Este es el módulo 12, que tiene por título La nutrición humana en el curso de la vida, por un servidor, Dr. Jesús Di Carlo Quirós Velázquez. A continuación, el tema que vamos a ver tiene que ver con la nutrición de la mujer antes y después del embarazo. Para este punto hay que saber que la edad reproductiva de la mujer abarca el tiempo entre la menarquía y la menopausia, cuando es susceptible de experimentar un embarazo o ciclo de reproducción, fecundación, implementación, organogénesis y crecimiento fetal, parto y lactancia. El estado de nutrición que tiene la mujer antes y al inicio de cada ciclo reproductivo depende en cierta medida de las características y las circunstancias en las que se presenta el embarazo, el cual puede ser planeado o no. Puede ser el primero en la mujer o el segundo, tercero o más en la mujer multipara, después de un periodo intergenésico corto o largo, espontáneo o bien resultado de un tratamiento de reproducción asistida, y además el resultado puede ser un producto único o gemelar. Hay que conocer que el estado de nutrición se asocia con la magnitud de las reservas de nutrimentos y su disponibilidad durante procesos críticos del desarrollo, como son la organogénesis, la implantación y la funcionalidad de la placenta, así como las respuestas endócrinas y metabólicas maternas. Por lo tanto, influye sobre el riesgo de algunas complicaciones y desenlaces del embarazo, como son la diabetes gestacional o la preeclampsia en la mujer, y el peso, la edad gestacional y las malformaciones en el recién nacido. Asimismo, tiene que ver con riesgos a la salud en otras etapas de la vida, por ejemplo, sobrepeso y obesidad en la mujer y en el recién nacido, y en este último como consecuencia de la programación epigenética. En México, más de la mitad de la población son mujeres, y aquellas que tienen entre 20 y 29 años son las que tienen mayor participación en las tasas de fecundación del país. Y cabe resaltar que los embarazos adolescentes y los embarazos en mayores de 35 años, edades donde la concepción cobra un sentido de riesgo, van en aumento. Es por eso que, en ese sentido, una adecuada nutrición antes del embarazo es un componente indispensable para lograr un correcto desenlace materno-infantil. Por lo tanto, cada vez que una mujer en edad reproductiva visite a su profesional de la salud, se debe hacer una evaluación preconcepcional para prevenir y disminuir la incidencia de morbilidad y mortalidad materno-infantil. Ok, a continuación vamos a ver el tema de nutrición del preescolar y el escolar. Para ello, hay que ver algunas características físicas y de crecimiento. Algunas particularidades del preescolar es que durante los primeros 12 meses de vida, el lactante tiene un crecimiento muy rápido que contrasta en forma notable con el crecimiento de menor velocidad que acontece en la etapa preescolar, entre el primero y los 6 años de edad. En ese sentido, desde el nacimiento hasta alrededor del primer año,
la estatura del niño aumenta cerca de 50%. A partir de ese momento, requerirá de 5 años para incrementar su estatura, otro 50%. Con la masa corporal sucede algo semejante. Al año, el niño triplica el peso que tenía al nacimiento, por lo cual, sin embargo, necesita toda la etapa preescolar para duplicar de nuevo su peso. Conforme disminuye la velocidad de crecimiento, el apetito también decrece y la cantidad de alimento que consume el pequeño puede volverse impredecible. Del primero al segundo año de vida, el cuerpo del niño va a experimentar grandes cambios. A los 12 meses empieza a mantenerse erguido, sin ayuda y a dar sus primeros pasos. A los 2 años camina con más firmeza y mayor rapidez y sus movimientos son más seguros. Va a aprender a brincar sobre el piso y a subir y bajar escaleras rápidamente. Desde el punto de vista físico, el desarrollo de estas habilidades va a ocurrir gracias a la disminución de la grasa corporal, el incremento de la masa muscular y el aumento de la densidad ósea. Estos cambios, aunados a un incremento mayor en la estatura y en el peso, son responsables de la modificación de su silueta. A esa edad no hay diferencias notables entre niños y niñas en lo que respecta al peso y la estatura, aunque sí existen pequeñas variaciones en la composición corporal. Por ejemplo, desde esta etapa es notable la diferencia en el área grasa, que se incrementa más en las niñas que en los niños. Sin embargo, no hay divergencias en cuanto a las necesidades nutricias en uno y otro sexo, pues estas se empiezan a manifestar hacia el final de la etapa escolar. En lo que se refiere al desarrollo dental, al inicio de este periodo, el niño tiene todos los incisivos, es decir, 8 piezas dentarias. Y a los 3 años ha completado las 20 piezas de la dentición primaria. Cerca de los 6 años brotan los primeros molares permanentes, para lo cual no es necesario que se pierda previamente pieza alguna. Alrededor de esta edad se exfolia el primer diente. Durante esta etapa es necesario fomentar un cuidado especial de la salud bucal, con énfasis particular en el uso de fluoruro y en la formación de hábitos correctos de higiene. Para ello es importante acudir a temprana edad durante este periodo con su odontopediatra. En lo que respecta a las particularidades del escolar, a la etapa escolar se le denomina periodo de crecimiento latente, porque ya en ella son muy estables las tasas de crecimiento somático y los cambios corporales. Se efectúan de una manera gradual. En este periodo se acentúa el dimorfismo sexual y son evidentes las modificaciones en la composición corporal. Se almacenan recursos en preparación para el segundo brote de crecimiento y los índices de crecimiento van a variar de manera significativa. En esta etapa que va de los 6 a los 10 u 11 años de edad, los incrementos en el peso y la estatura se mantienen constantes conforme aumenta la edad. Estos son mayores en las mujeres que en los hombres. A los 6 años prácticamente no hay diferencias en el peso. Y además, la estatura entre los niños.
y las niñas, y es a los 10 años cuando empiezan a ser notorias. Estos cambios hacen evidente la maduración más temprana de las niñas. En ellas, la velocidad máxima de crecimiento se da a los 11 años, mientras que en los varones ocurre alrededor de los 13 años. Por lo tanto, se puede afirmar que las mujeres crecen más rápido durante menos tiempo, en tanto que los hombres crecen a menor velocidad durante más tiempo. Por otro lado, la individualidad del índice de crecimiento se va a volver muy notoria en unas y otros conforme avanza la etapa escolar. En las áreas grasa y muscular, las diferencias por sexo son notables y se evidencian en las áreas total del brazo, que se debe a un aumento de la grasa. En el área muscular, van a experimentar un incremento menor entre los 9 años y medio a los 12, que después decrece. En los varones, el brote se da entre los 7 a 12 años y se debe también al aumento de grasa. Más adelante, se va a producir un segundo brote de crecimiento, que en las mujeres acontece después de la etapa escolar, gracias a un nuevo aumento de grasa, y en los hombres ocurre alrededor de 12 años y se debe a un aumento del área muscular acompañado de un balance negativo de grasa. En esta etapa, el aumento en la longitud de los miembros inferiores tiende a ser mayor que el correspondiente a la longitud del tronco. Esto se hace más evidente hacia el final de este periodo. Es conveniente que aquí los padres conozcan estos cambios para que propicien a sus hijos el desarrollo de una imagen corporal positiva, acorde con su herencia y crecimiento. Ahora bien, en cuanto al desarrollo dental, cabe señalar que la dentición permanente empieza a aparecer alrededor de los 6 años. Los incisivos brotan entre los 6 y los 8 años. El primer molar a los 6, los caninos entre los 9 y los 12 años. Los primeros y segundos premolares entre los 10 y los 11 años. Y los segundos molares después de la edad escolar. En este periodo es muy elevada la frecuencia de caries, por lo que resulta necesario adoptar medidas preventivas. Para ello es necesario acudir al odontopediatra para que haga una revisión adecuada de la higiene bucal del niño. Ahora bien, una de las grandes preocupaciones nacionales son las enfermedades crónicas no transmisibles, y con sobrada razón. Sin embargo, esas poseen un gran potencial de prevención si se modifican los factores de riesgo, como son el sedentarismo y los malos hábitos alimentarios. Los factores de riesgo aquí van a estar relacionados con los estilos de vida. Los cambios en ellos pueden reducir el riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. El estilo de vida es compartido por muchas personas y está determinado por los comportamientos que a su vez son determinados culturalmente y aprendidos socialmente, de manera que se puede reaprender. Estos pequeños cambios en los factores de riesgo de la mayoría de las personas expuestas a un riesgo moderado pueden tener un impacto enorme a nivel poblacional. Por ejemplo, si las mujeres expuestas a padecer diabetes tipo 2 modificaron su estilo de vida, podrían evitarse hasta el 90% de los casos. Esos cambios se pueden lograr por medio de la educación para la salud basada en competencias. Dicha educación se concentra en cada persona,
¿verdad? Que a su vez es un paciente, enfocado a la construcción de conocimientos y a la adopción de actitudes y valores, especialmente en el desarrollo de habilidades para la vida, tales como el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el autoconocimiento, para adquirir de esta manera comportamientos sanos. Esta educación para la salud, basada en competencias, parece ser la respuesta a la situación epidemiológica actual. Y esa es la que los miembros, pues, de los distintos equipos de salud son llamados a participar proactivamente. A continuación, vamos a platicar un poco de la alimentación y nutrición del adolescente. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, la adolescencia está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad y se divide en dos grandes etapas. Adolescencia temprana, que esta va de los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que esta va de los 15 a los 19 años de edad. Al hablar de adolescencia temprana, en este rubro nos vamos a referir en la que por lo general transcurre la pubertad. Para ello, es necesario tener presente tres aspectos importantes: la diferenciación sexual, la gran aceleración del crecimiento, es el segundo brote, y la gran variabilidad individual que existe en estos procesos, la cual está determinada por la genética y por el ambiente, incluyendo de manera muy importante a la nutrición. El crecimiento físico en la pubertad y el desarrollo de nuevas funciones y habilidades son el resultado de la activación en la niñez tardía del eje hipotálamo-hipófisis gonadal. Antes del inicio de esta etapa, las hormonas hipofisiarias y gonadales permanecen en concentraciones muy bajas. Con el inicio de la pubertad, se suprime la inhibición de la hormona liberadora de gonadotropina en el hipotálamo, permitiendo la producción y liberación intermitente de gonadotropinas, la hormona luteinizante o lutropina y la hormona folículo estimulante o folitropina. Conforme avanza la pubertad y se incrementa la frecuencia del pulso y la secreción de LH y FSH para estimular las gónadas, ya sea ovarios o testículos, con el propósito de producir esteroides sexuales, ya sea estrógenos y testosterona. Dentro de algunos factores que afectan los requerimientos nutricios, tenemos la actividad física. En términos generales, se puede afirmar que las necesidades de proteínas, vitaminas y nutrimentos inorgánicos son iguales para los jóvenes que desarrollan actividad física recreativa que para aquellos que no la llevan a cabo. Los ajustes que se realicen en el consumo de energía se deben hacer con base en el tiempo de entrenamiento y el tipo de actividad física que se practica. En cuanto a las vitaminas y los nutrimentos inorgánicos, se puede observar un incremento en las necesidades de tiamina, riboflavina y sodio, pero este se cubre con facilidad mediante una alimentación correcta. Por lo tanto, no es necesario ni recomendable el consumo de suplementos de vitaminas y nutrimentos inorgánicos, con la única probable excepción del hierro. Cabe hacer énfasis que en los adolescentes
son sumamente vulnerables a la desinformación. Esto es en el rubro de la alimentación. El uso inapropiado de suplementos y la adopción de regímenes de restricción energética mal fundamentados se puede observar con una afectación en el crecimiento y desarrollo del adolescente. Para ello, y a manera de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, los trastornos de la conducta son algunos de los trastornos mentales más frecuentes y se encuentran entre las principales causas de enfermedad en ese grupo de edad, que son enfermedades que tienden a la cronicidad y un elevado porcentaje de recaídas, así como un deterioro en el funcionamiento psicosocial. Además de incrementar el riesgo de suicidio. Las alteraciones alimentarias también aumentan el riesgo de presentar trastornos efectivos al consumo de sustancias psicoactivas, así como también a la obesidad. El incremento en los porcentajes de obesidad en México le han vuelto uno de los problemas de salud pública más graves en esos últimos tiempos. Tanto la obesidad como los trastornos de la conducta alimentaria requieren de tratamientos prolongados e involucran diversos especialistas, por lo que son muy costosos. El porcentaje de éxito en los tratamientos es mayor a medida que los casos son detectados en las fases tempranas de la enfermedad, por lo que la identificación de los individuos en riesgo se ha vuelto una prioridad para el sector salud y educativo y definitivamente se ha convertido en un requisito y una responsabilidad llevar a cabo medidas de prevención de tipo tanto primario como secundario. Actualmente, y por fortuna, existen una serie de programas de prevención para trastornos alimenticios, con los que se han obtenido resultados prometedores, algunos de los cuales han reducido el riesgo de desarrollos, pero otros, la psicopatología alimentaria, se ha encontrado que los efectos pueden durar hasta 1 o 2 años, cuando el efecto de los programas es sobre los trastornos alimentarios y la obesidad simultáneamente se vuelve una ganancia en términos de salud pública. La adolescencia está comprendida entre los 10 y los 19 años de edad. Hay que considerar esta parte. Y en términos generales, se considera que la pubertad va a terminar cuando el individuo deja de crecer y está apto para la reproducción. Mientras que la pubertad es un proceso fisiológico obligatorio, inevitable para todo mamífero y transcurre durante la adolescencia temprana, por otra parte, tenemos la adolescencia tardía. Como habíamos dicho, es un proceso psicosocial propio del ser humano. Este va a comprender todos aquellos aspectos que constituyen la transición del niño hacia el adulto. Cabe mencionar que esta serie de cambios se acompañan de una serie de ajustes que eventualmente le permiten aceptar las transformaciones morfológicas y buscar un nuevo concepto de identidad, es decir, el yo, y realizar y comenzar un plan de vida. Cabe mencionar que en algunos casos la adolescencia tardía se prolonga hasta bien entrada a la vida adulta, en tanto que hay otras ocasiones, sobre todo en el medio rural, en las que esa transición no existe debido a las obligaciones que adquiere el joven desde una etapa muy temprana de la vida.
A lo largo de este capítulo, hemos estado observando que de igual manera es importante tratar los principales problemas de salud que padecen los adolescentes, donde destacan trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, presentando someramente algunos lineamientos para su prevención. Y para ello, y para conocer más y llevar una guía adecuada, es necesario acudir con su médico de confianza. Respecto a la nutrición del adulto, en ese sentido, vamos a comprender que la edad adulta es una etapa comprendida entre el fin de la pubertad y el inicio de la senectud. Es el periodo más largo de la vida. De esta manera, para abordar el estudio, el Comité de la FAO, la OMS y la ONU delimitan dos intervalos. Estos se ubican específicamente entre los 18 y 29 años y de los 30 a los 59 años. De acuerdo con las posibilidades de prevenir las enfermedades crónicas degenerativas, aumentar la esperanza de vida y disminuir la morbilidad, por considerar que es importante la prevención a lo largo de toda la vida adulta. En México, la esperanza de vida al nacer se ha estabilizado en los últimos 10 años. En 2013 fue, por ejemplo, de 77 años y para las mujeres de 72 años. La edad adulta ofrece nuevas oportunidades para la prevención de enfermedades. Aquí, la ausencia de sobrepeso, la vida activa, la ausencia de tabaco, la moderación en el consumo de alcohol y la alimentación correcta son componentes del estilo de vida que ofrecen beneficios para lograr una mejor calidad, más saludable y con menos enfermedades. En cuanto a la mujer, esta pasa un periodo significativo de su vida en el estado posmenopáusico, aunque la menopausia es un periodo de transición normal del ciclo biológico. Aquí la disminución de la producción de estrógenos se ha asociado con riesgos aumentados de enfermedad cardiovascular y osteoporosis, entre otros factores. Por lo cual es importante promover un estilo de vida saludable, donde se estimule la práctica de la actividad física, así como el consumo de una dieta saludable. Una proporción muy importante de la existencia corresponde a la etapa del adulto, y durante ella, el estilo de vida saludable es primordial para lograr un envejecimiento exitoso que lleve a una vejez con calidad. A continuación, vamos a mencionar algunos lineamientos a manera de recomendación alimentaria que, abonadas a las reglas generales de la alimentación correcta y un estilo de vida saludable, pueden ayudar a disfrutar de la comida, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles y a la vez gozar de una buena salud para tener la oportunidad de alcanzar y disfrutar la vejez con la mejor calidad posible. Número 1. Equilibrar el consumo de energía con la actividad física para alcanzar o mantener un peso saludable. Evitar dietas excesivas o demasiado restringidas en energía
así como grandes fluctuaciones en el peso corporal en periodos cortos. No queremos dietas exageradas. Simplemente, pues hay que tener la idea de acudir con un especialista, con un nutriólogo, para que elija el plan más adecuado para ti. Consumir una variedad de alimentos en cantidades moderadas es otra de las recomendaciones. Esto combinando todos los grupos de alimentos. Esto garantizará la ingestión de los nutrimentos indispensables y limitará la exposición, por ejemplo, a organofosforados, pesticidas o algunas otras sustancias tóxicas que pueden estar presentes en algún determinado alimento en lo particular. Algunas de las recomendaciones para una mejor alimentación. Número 3. Moderar el consumo de alimentos de origen animal, debido a que esos contienen cantidades apreciables de lípidos, en lo particular ácidos grasos, saturados y colesterol, como por ejemplo la yema de huevo, el chicharrón, la crema, las carnes grasosas, el pollo con piel y el tocino, entre otros. Hay que también preferir el consumo de pescados. Esto es por su elevado contenido de ácidos grasos. Y aves sobre aquellas de carnes rojas. En lo posible, optar por las variedades de pescado de agua fría, que contienen mayor proporción de ácidos grasos. Por ejemplo, tenemos la sardina, la macarela, el arenque, trucha, atún y salmón. Asimismo, pues hay que favorecer en la medida de lo posible el consumo de atún envasado en agua sobre el que presenten aceite, pues los ácidos grasos tienden a disolverse en el aceite. Por lo general, se va a eliminar. Además, los alimentos mencionados contienen una relación adecuada de ácidos grasos. Hay que también elegir productos elaborados con cereales enteros, es decir, con cascarilla, sobre aquellos que se encuentran ya refinados. Esto es por su mayor contenido de fibra. Por ejemplo, las tortillas de maíz nixtamalizado y los panes integrales. Hay que consumir también preferentemente todos los días semillas de leguminosas, por ejemplo, frijol, lenteja, garbanzo, habas y chicharros secos. Esto es por su bajo contenido de lípidos y su apreciable contenido de fibra, proteínas, fitoesteroles. Es también ampliamente recomendable reducir el uso de grasas animales en la preparación de los alimentos. En su lugar, hay que utilizar aceites vegetales, como por ejemplo el de canola, cártamo, girasol, olivo y maíz. Esto es siempre en forma moderada. Limitar el consumo de grasas vegetales, las que son sólidas a la temperatura ambiente, como la manteca vegetal y las margarinas, por su elevado contenido de ácidos grasos trans. En este caso, cuando existen problemas de sobrepeso u obesidad, es recomendable disminuir el consumo de todo tipo de grasas y aceites, tanto vegetales como animales. Hay que aumentar el consumo de verduras y frutas, sobre todo aquellas verduras que son crudas, con cáscara y de color verde o amarillo, así como las frutas cítricas, pues aportan fibra a nuestro organismo, vitaminas, en particular antioxidantes, como los betacarotenos y la vitamina C. Mantener un consumo adecuado de calcio es importante para prevenir la osteoporosis y reducir el riesgo de hipertensión. Moderar la ingestión de alimentos ahumados,
por su elevado contenido de hidratos de carbono aromáticos y policíclicos y de productos curados o de salchichonería. Esto es porque contienen nitratos y nitritos, pues incluyen componentes que pueden convertirse en sustancias carcinogénicas. Y consumirlos de forma ocasional y siempre acompañadas de una fuente de vitamina C. Ahora bien, en caso de ingerir bebidas alcohólicas, es recomendable limitar el consumo diario a una en mujeres, a 2 en hombres, bebidas y consumirlas con los alimentos. Restringir el uso de azúcares, sal y grasa. Limitar el consumo de alimentos industrializados. Consumir agua simple, potable en abundancia, guiándose por la sed. Alrededor de 1 mililitro por kilocaloría. Y sobre todo, evitar el consumo de bebidas azucaradas o con gran contenido de lípidos. Evitar también, es muy recomendable, en general, el consumo habitual de suplementos multivitamínicos, ya que una dieta correcta debe proporcionar cantidades suficientes de todos los nutrimentos. Comer tranquilo, comer sabroso y en compañía de preferencia de la familia y disfrutar las comidas. En ese sentido, la recomendación de consumir abundantes verduras y frutas, suficientes cereales y leguminosas y pocos alimentos de origen animal, con excepción del pescado, se traduce en cambios importantes en el estilo de salud que pueden darse de manera gradual. Si la costumbre es considerar la carne como un elemento principal del plato, los cereales como guarnición y las verduras como adorno, se trata de cambiar la manera de pensar para lograr conformar un plato donde los alimentos de origen vegetal, verduras y cereales sean el elemento principal del plato y los de origen animal constituyen el adorno. Este pequeño cambio da lugar a comidas de mayor volumen y menor densidad energética y produce sensación de plenitud, ofrece mayor variedad de colores y texturas y contribuyen a lograr un peso saludable y a la prevención de enfermedades. Para ello, y más dudas y el diseño de un adecuado plan nutricional, nuevamente es recomendable acudir preferentemente con su nutriólogo. Finalmente, en lo que respecta a la nutrición del adulto mayor, hay que considerar que el proceso de envejecimiento se encuentra modulado por factores tanto genéticos como ambientales y se acompaña de cambios fisiológicos asociados con el paso de la edad, que afectan la nutrición de los ancianos, quienes puedan presentar tanto enfermedades crónicas no transmisibles como síndromes geriátricos específicos y la pérdida de la independencia, lo que favorece la presencia de diversos trastornos nutricios. Un adecuado estado de nutrición en esta etapa de la existencia favorable y un mejor estado funcional cognitivo, lo cual ayuda a mantener una mejor calidad de vida. Es importante estar alertas acerca de la nutrición del adulto mayor para prevenir y corregir alteraciones que puedan conducirlo hacia consecuencias catastróficas para su vida. Dentro de las dimensiones de la valoración nutriológica geriátrica, se deben considerar la salud integral, la funcionalidad, el estado cognitivo y el estado social, familiar y económico del adulto. Los ancianos pertenecen a este grupo poblacional vulnerable y con mayor riesgo de problemas nutricios, por lo que su situación nutricia debe ser evaluada con atención y esmero por un profesional calificado. Los adultos mayores hay que considerar
que con frecuencia presentan riesgos nutricios que pueden conducir a la fragilidad. Es necesario tener esto presente siempre para establecer con oportunidad medidas de prevención. El personal de salud debe poner especial énfasis en la detección de los desórdenes nutricios energético y proteínico, sobre todo en los octogenarios y nonagenarios, particularmente cuando requieren hospitalización. La identificación del deterioro y la intervención nutricia temprana pueden evitar algunas de las complicaciones de la desnutrición y disminuir de forma ostensible el riesgo de morbilidad y mortalidad en ese sector de la población. En síntesis, para el tratamiento de los adultos mayores, desde el punto de vista de la nutrición se recomienda lo siguiente: procurar que los profesionales de la salud tengan acceso a una capacitación básica que les permita evaluar el estado de nutrición de las personas de la tercera edad con riesgo de desarrollar desnutrición u otras alteraciones nutricias. A este respecto, además, incluir en el interrogatorio clínico preguntas sobre el estado de nutrición del adulto mayor, particularmente si ha sufrido de forma reciente pérdida de peso no intencional. Esto es esencial y fundamental cuando un individuo de más de 60 años de edad es internado en un hospital o institución de cuidados a largo plazo. Integrar el índice de masa corporal, que es un indicador confiable y fácil de obtener y que permite detener la presencia de bajo peso, sobrepeso u obesidad, y la medición de circunferencia de la pantorrilla en toda evaluación geriátrica. También es necesario incluir la evaluación mínima del estado de nutrición y los programas de evaluación de los adultos mayores en atención primaria para realizar un diagnóstico nutricio confiable. Hay que incorporar también a la evaluación la medición del perímetro de la cintura, que constituye un buen predictor del síndrome metabólico. Apoyar a los adultos mayores en su alimentación a fin de que consuman una dieta equilibrada que contenga una variedad de alimentos que aporten los nutrimentos necesarios para mantener un buen estado de nutrición. Es necesario también evaluar de forma sistemática las condiciones de la cavidad bucal, prevenir suplementos o complementos nutricios a los pacientes con riesgo de desnutrición o aquellos que ya están desnutridos. Fomentar que los adultos mayores tengan una vida activa que contribuya a proporcionarles un buen estado de salud y que además, por ende, de nutrición. La actividad física, en particular, después de episodios relacionados con enfermedades o situaciones de estrés, es básica. ¿Para qué? Pues para la recuperación funcional. Finalmente, recordemos que un buen estado de nutrición contribuye a mantener las buenas condiciones generales de salud y una capacidad superior para prevenir enfermedades o para recuperarse de ellas. Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, no duden en escribirlo aquí abajo.